Un esbelto adolescente de solo 17 años espera en la banda del Estadio de Mer de Ámsterdam para hacer su debut con el primer equipo. Es 3 de abril de 1982 y el entrenador Kurt Linder quiere mostrar una joya que se ha ido puliendo a pasos agigantados en el filial. En un cambio lleno de simbolismo, retira del campo al mejor jugador de la historia del país, un Johan Cruyff ya veterano, que está de regreso a casa tras su periplo americano. El saludo entre ambos no dura más de un segundo, pero encierra algo más que un simple gesto de cortesía. Supone la entrega de un testigo invisible que cobrará sentido 6 años más tarde, cuando en un abarrotado olímpico de Múnich, el mismo escenario en el que la naranja mecánica de Rinus Michels había sido derrotada por la Alemania de Beckenbauer, Marco van Basten saltaba al campo con la misión de cerrar una herida que aún supuraba en los corazones de todo un país. Hoy, en Café Karlovich, os traemos al gran Marco van Basten. Saludos, bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico, en definitiva, de ese fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y una semana más, CEO de Café Karlovich, Marcos Rojo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya me has subido a CEO. Bueno, es un honor, ¿eh? Hasta ahora yo creo que el CEO eras tú, el que tomaba las decisiones, el que metía siempre al Atleti en todas las conversaciones, el que me imponía temas que yo no quería hacer. Pero bueno, ya parece que me he ganado un poquito de rango y, oye, CEO, bien, bien. Prefiero vicepresidente ejecutivo, porque esos no están. Tú no sabes quién es el vicepresidente ejecutivo de ningún club, ¿sabes? Están ahí en la sombra. Ganan bien de sueldo, no tienen ninguna presión. Al que echan siempre es al CEO, ¿sabes? Entonces, bueno, pues por ahí me curo en salud. Sí, por eso me has expuesto. Ya veía yo que había algo oculto Siempre, en siempre, esa generosidad. siempre vamos con maldad. Y saludos a todos, bienvenidos un día más a Café Karlovich. Hoy volvemos con una sección que, bueno, teníamos, se podría decir, ¿no, Marcos, en esta situación? Teníamos sequía goleadora y sequía de goleadora de goles del Trinche, porque llevamos ya un tiempo que, bueno, que traíamos catedrales, hemos traído otra serie de contenidos, relatos salvajes, pero nos faltaba, pues ya por aquí, uno de esos goles que quedan en la retina y que quedan sobre todo en nuestra memoria, ¿verdad, Marcos? Bueno, estaba faltando el gol del Trinche y estaba faltando la competición en la que se marcó el gol que traemos hoy, porque hemos hablado poco de la Eurocopa en Café Karlovich, incluso yo diría que nada. Así que creo que ya va siendo hora de que de alguna forma esta competición empiece a tener protagonismo en nuestro canal. Y si pensamos en esta competición, creo que una de las primeras escenas que nos vienen a todos a la cabeza es el gol que vamos a tratar hoy, porque hablamos de un gol de genio, con el sello de uno de los mejores delanteros centro que ha dado este deporte. Hoy os traemos el gol de Marco van Basten a la URSS en la final de la Eurocopa 88. Y es que los goles tienen siempre una doble vertiente. Por un lado está la belleza y por otro lado está su contexto. Y nosotros aquí valoramos ambos, como pudisteis ver con la galapoda del entonces milanista George Weah en una insignificante jornada inaugural del calcio. Es decir, oye, tampoco necesitamos un contexto para destacar un gol. Pero es cierto que si un tanto resulta además decisivo de una final, su relevancia es aún mayor a nivel histórico. Y en este caso hablamos de un auténtico golazo conseguido en un escenario único, obra de un futbolista legendario y que además servía para cerrar algunas dolorosísimas heridas que aún supuraban en un país como Holanda que se había acostumbrado a perder finales. Vamos, que cuenta con todos los ingredientes que podemos pedir. Y como siempre, Tony, no solo vamos a describir el gol, sino también a su autor y todo el contexto que rodeó aquel momento, porque sin ello, pues nos quedaríamos a medias. Exacto, Marcos. Vamos con primero presentando a nuestro protagonista, Marco van Basten. ¿Quién era Marco van Basten? Pues era un joven de 23 años en aquel ya lejano verano del 88. Solo hacía una temporada que había abandonado el Ajax de Ámsterdam, el equipo en el que, como os hemos contado en nuestra intro, pues había debutado en 1982 con tan solo 17 años en un partido contra el NEC Nimega.
Van Basten empezó a dejar su sello y marcó en ese partido, pero aunque se esperaba que comenzara a aparecer por las alineaciones, lo cierto es que se lo llevaron por la selección al Mundial Juvenil y no volvió a jugar ese año para el primer equipo. 2 temporadas después, ya era la mayor estrella de una liga en la que arrasó durante varias temporadas, proclamándose máximo goleador de la Eredivisie 4 años consecutivos, incluyendo una temporada 85-86 estratosférica, en la que como capitán del equipo y a las órdenes de Johan Cruyff, anotó 37 goles y se llevó la bota de oro europea. Con el Ajax conquistó 3 ligas, 3 Copas de Holanda e incluso triunfó a nivel internacional, porque se llevó una recopa, la de 1987, y además marcando el gol decisivo en la final contra la que había sido la gran sorpresa del torneo, los alemanes orientales del Lokomotiv de Leipzig. A estas alturas ya era uno de los futbolistas más cotizados del continente, era un delantero total, y era un delantero con unas cualidades que normalmente no van unidas e incluso que en muchas ocasiones son hasta opuestas. Era alto y fuerte, pero a la vez absolutamente plástico y exquisito técnicamente. Era un ariete elegantísimo por su forma de moverse, por sus controles, pero también era letal por sus desmarques y su gama inigualable de remates. Flotaba en el campo Van Basten y la podía colar en cualquier ángulo de la portería con cualquiera de las dos piernas. Pero es que su repertorio también incluía voleas, chilenas, cabeceos inapelables, lo tenía absolutamente todo. Era un auténtico killer con alma de artista, podemos decir. Y claro, imagínate, tal elemento, pues obviamente el resto de equipos no eran ajenos. Y al bueno Van Basten, pues se lo rifaban. ¿Y quién se llevó el gato al agua? Pues fue el Milán. Bueno, para ser precisos, más bien se lo habían llevado incluso hacía casi un año ya que tras la temporada de consagración de Van Basten, un recién llegado Silvio Berlusconi intentó dar pues, un puñetazo encima de la mesa con su contratación. No pudo ser, pero las gestiones del polémico magnate pues, dieron su fruto poco después y se aseguró al ariete holandés para el 87-88. Van Basten llegaba como campeón de la Recopa y como uno de los mejores delanteros del mundo a un calcio que durante los 80 pues era una galaxia de estrellas en la que acababan la mayoría de los jugadores que despuntaban. Algo parecido a lo que puede ser la Premier ahora, pero en una época previa a la ley Bosman, con la limitación de los extranjeros que imperaba en el fútbol europeo en aquellos tiempos. Llegó al Milán, acompañado por su compatriota Ruud Gullit, que pocos meses después ganaría el Balón de Oro, este procedente de otro de los históricos de la Eredivisie, el PSV Eindhoven, para ponerse en manos de un poco conocido teórico del fútbol llamado Arrigo Sacchi, que había llamado la atención en el modesto Parma, pero al que Silvio Berlusconi confió su ambicioso proyecto. Un proyecto que soñaba con devolver al Milán a la élite europea tras una aciaga década de los 80 en la que vivieron a la sombra de la Juventus, de la Roma, del Nápoles y en la que llegaron a bajar hasta Serie B por escándalos extradeportivos y un proyecto que, como veremos, daría sus frutos muy pronto. Se esperaba muchísimo de él desde su llegada, pero en el año de su debut apareció un factor que lo iba a perseguir, lamentablemente, durante toda su carrera. Una grave lesión en el tobillo derecho, de la que en realidad recaía, porque en el Ajax ya tuvo graves problemas en ambos tobillos, aunque sobre todo el diestro fue el que lo mantuvo fuera de combate durante casi toda la temporada. Y tan solo pudo disputar 19 partidos entre todas las competiciones en los que anotó 8 goles. Volvió al final para ayudar a sus compañeros a ganar el Scudetto en dura pugna con el Nápoles de Maradona. Y esto pues le valió para ganarse un sitio en la Holanda de Rinus Michel, que iba a disputar la Eurocopa de Alemania 88. 14 años después, Holanda se presentaba en una gran competición en tierras germanas, otra vez bajo la batuta del maestro Rinus Michels y de nuevo con una potentísima selección en la que jugadores de dos de los grandes clubes del país se mezclaban para intentar reinar. Si en el caso del Mundial 74 coincidieron los campeones del Feyenoord, campeones de Europa del 70, y los tricampeones de Europa del Ajax, campeones los 3 años siguientes, en esta ocasión la base de la selección la formaban los protagonistas del Ajax, campeón de la Recopa del 87, y los del PSV Eindhoven, campeón de la Copa de Europa del 88, aquella Copa de Europa de la noche más negra de la Quinta del Buitre, que sigo pensando, como comenté en el capítulo dedicado al Oven Hacker, que también lo es de la historia del Real Madrid. Entre los primeros, aparte de Marco Van Basten, Jan Wouters, Frank Rijkaard y un Arnold Muren, que aunque nos parezca surrealista, había sido integrante de aquel Ajax campeón de Europa de los 70. Entre los segundos, Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Adrie van Tichelen, Gerard Vandenburg y podemos meter ahí incluso a Ruud Gullit, que es verdad que no llegó a formar parte de ese PSV campeón de Europa por poco,
pero que había formado parte de ese equipo hasta 1987. En aquella ocasión, Holanda no era posiblemente tan favorita como aquella naranja mecánica del año 74, en la que el histórico entrenador alineaba una pléyade de estrellas comandadas por el flaco Cruyff para dar rienda suelta al fútbol total que ya le había hecho triunfar en el Ajax, pero era una gran selección. Aquella del 74 acabaría cayendo ante una también poderosa selección alemana que ya se había proclamado campeona del Euro 72, pero que a pesar de ser anfitriona y de contar con cracks como Sepp Maier, Franz Beckenbauer o Torpedo Müller, parecía abocada a sucumbir contra el poderío de los de Rinus Michels. Volviendo a la Eurocopa, pues esta no empezó bien para un Marco Van Basten que no parecía llegar al 100%. En el partido inaugural, Michels prefirió alinear como ariete titular a Johnny Bosman, en una decisión que Van Basten siempre ha declarado entender por el hecho de que su compañero en el Ajax estaba funcionando bien y no había motivos para cambiarlo. Pero, por suerte o por desgracia, Holanda perdió ese partido inaugural 0-1 precisamente contra la Unión Soviética y Michels decidió hacer algunos cambios en el siguiente encuentro, que les enfrentaba a una Inglaterra dirigida por Bobby Robson, que contaba con una gran selección, capitaneada por el mito del United, Brian Robson, y Korninecker o John Barnes, entre otros cracks. El principal cambio fue la entrada de Van Basten en el 11, una decisión que por un lado parecía lógica dado el potencial del ariete, muy superior al de Bosman, por supuesto, ya no solo visto en perspectiva, sino por lo que ya habían mostrado hasta entonces en sus carreras, pero por otro lado dejaba dudas por las discretas sensaciones que había dejado en su vuelta con el Milán en el tramo final de la temporada y por las dudas que dejaba su tobillo derecho. Pero Van Basten respondió a lo grande, endosándole a los ingleses todo un hat-trick que dio a su país la victoria por 3-1 y que le devolvió a él la confianza en su físico y en su juego, algo que estaba renqueante después de muchos meses sin encontrarse a sí mismo. A partir de ahí, volvió a ser el delantero que había despuntado en el Ajax, se convirtió en indiscutible absolutamente en la selección y fue sumando gestas. En semifinales, sin ir más lejos, ante la anfitriona, Alemania Federal, marcó el gol definitivo en el 2-1 que vengó a la naranja mecánica del trauma del 74. Todo estaba preparado para la final. El 25 de junio de 1988, las gradas del Olímpico de Múnich, abarrotado con 60.000 espectadores, con mayoría holandesa, rugían cuando Holanda y la URSS saltaron al campo. Por primera vez, los holandeses jugaron una final sin enfrentarse a los anfitriones, ya que, aparte del precedente que ya hemos citado del Mundial 74, recibieron otro jarro de agua fría en el 78 contra la Argentina de Mario Alberto Kempes. Pero tampoco se les esperaba un rival fácil en esta ocasión, y es que los soviéticos, dirigidos por el legendario entrenador del Dinamo de Kiev, Valery Lobanovsky, venían de ganar por 2-0 a una potente selección de Italia en semifinales y ya habían derrotado a los holandeses en la fase de grupo, lo que añadía un cierto componente de revancha en el ambiente. Pero por otro lado, habían permitido también a Michels tomar nota de los movimientos tácticos de los soviéticos. No tenían tanto nombre como los holandeses, pero los Zavarov, Protasov, Mikhailichenko o el portero Rinat Dasaev tampoco eran mancos. Y contaban además con el sorprendente Balón de Oro de 1986, Igor Belanov, probablemente el jugador con menos nombre que ha logrado el galardón, pero igualmente un jugador de nivel. Holanda, por su parte, bajo la batuta de Michels, quería quitarse por fin el cartel de perdedor y confiaba en su fortaleza defensiva liderada por un segurísimo Van Breukelen y un todavía joven Ronald Koeman. Y en la fantasía y fortaleza de los cracks milaneses, Gullit y Van Basten, pues para superar a estos duros soviéticos. El marcador se movió a la media hora a favor de Holanda. En el minuto 32, una falta votada por los neerlandeses terminó en un balón suelto que Van Basten peinó de cabeza hacia el área pequeña y allí apareció el capitán Ruud Gullit para rematar también de cabeza con muchísima potencia, anotando el 1-0 en un gol bastante suyo que me hace pensar en si efectivamente martilleaba los goles de cabeza o si por el contrario es el efecto óptico provocado por sus rastas el que hace que tengamos esa sensación. Desde luego, parece que sacaba cabezazos fortísimos de balones que le llegaban casi mansos. Era un gol importante, muy importante, pero no era nuestro gol del trinche y tampoco era un gol que decidiese de momento la final. También hay que recordar que también se adelantaron en el 74 y los alemanes remontaron. Michels les había advertido que pasara lo que pasase, no debían relajarse. A punto estuvo la URSS de empatar por medio de Igor Belanov, con un remate desde el centro del área, pero el delantero soviético, algo apresurado, pues lo mandó por encima del larguero.
Con el 1-0 se fueron al vestuario, con todo aún abierto, pero con Holanda habiendo dado un paso adelante bastante importante. Pero eso sí, nada más arrancar la segunda parte, Van Basten va a hacer lo que vamos a escuchar. Sabarov, no ha controlado ahí Sabarov, Van Tigelen el que sale con la pelota. 4 hombres de Holanda contra 4 defensores. Muren hacia Van Basten. Van Basten, ¡qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar Van Basten! ¡Qué volea! ¡Qué golazo de Van Basten a los 9 minutos del segundo tiempo! Parecía que iba a devolver de nuevo al centro, porque se había quedado casi sin ángulo. Vamos a ver la repetición porque debe ser todo un espectáculo ver ese gol repetido de Marco Van Basten, el máximo goleador del campeonato. Qué golazo, ¿eh? Menudo remate. La jugada nace en campo neerlandés. Como hemos escuchado al gran José Ángel de la Casa, el lateral del PSV, Adri Van Tigelen, se anticipa al avance de la URSS y roba la pelota al soviético Zabarov. Avanza muy decidido, con zancada amplia, y cuando se acerca a la línea defensiva rival, rápidamente abre el juego hacia la izquierda, donde se incorpora al Nordmühlen. El veterano centrocampista, con el 8 a la espalda, levanta la cabeza y ve a Gullit entrando por el punto de penalti y a Van Basten en el segundo palo. Cuando recibe el balón, a unos 5 metros del pico del área, no duda. Le pega de primeras con la zurda y le mete mucha rosca. Así que saca un centro algo potente hacia el segundo palo. Pero desde que sale de su pie, se ve que el centro es poco preciso. Va demasiado pasado. Además va muy alto y se va alejando de la zona de peligro. Así que muchos en el estadio y en sus casas piensan que ya se ha acabado la jugada de peligro. Pero Marco Van Basten no opina lo mismo. El 12 holandés ve venir la pelota y se va perfilando hacia el costado derecho del área grande, siguiendo la trayectoria del balón que poco a poco cae del cielo y se va dirigiendo hacia la derecha de la portería de Dasaev, demasiado escorado ya como para intentar un remate a pocos metros de la línea de fondo. En el mejor de los casos, cualquier delantero convencional trataría de bajar ese balón con mayor o menor fe en sus posibilidades, ya que se trata de un control complicado por la altura del centro y la rosca que lleva, pero Van Basten no es precisamente un delantero convencional, sino un crack, así que decide desafiar a la lógica. En una decisión que pocos esperan, sin dejarla botar, golpea con el empeine derecho casi sin ángulo. Desde que sale de su pie, se ve que el remate es perfecto. El balón hace una parábola increíble y va bajando hacia lo inevitable, mientras Dasaev, que con buen criterio estaba cubriendo el primer palo, retrocede desesperado. El balón supera por alto al enorme portero soviético y se cuela limpiamente por la red lateral del segundo palo, acariciándolo de una forma tan estética como su propio protagonista. Definitivamente, Van Basten acaba de marcar uno de los goles más bonitos de la historia del Euro. Lo era entonces y la verdad cuesta pensar en tantos mejores aún hoy, una vez disputadas ya muchas ediciones desde aquel 88. Aún restaba casi toda la segunda parte y los soviéticos no se rindieron, hasta llegaron a tener un penalti a favor, pero un desafortunadísimo Igor Belanov se topó con un inexpugnable Van Breukelen. El árbitro francés, Michel Boutrot, señaló el final y el partido acabó así, con 2-0 para los neerlandeses ante una grada del Olímpico de Múnich, teñido de naranja por los aficionados holandeses, celebrando que, por fin, tras las dolorosísimas derrotas de los mundiales del 74 y del 78, un país que había dado tanto talento al fútbol como Holanda iba a levantar un grandísimo trofeo. Y lo hacía, como hemos dicho antes, en el mismo estadio que vio a la naranja mecánica de Johan Cruyff, Johan Neskens o Ruud Krol quedarse a un paso de la gloria. A veces, la vida da segundas oportunidades, pensaría seguramente el gran Rinus Michels mientras era manteado por sus futbolistas en pleno césped. Van Basten terminó aquel torneo como el máximo goleador, con 5 tantos, fue nombrado también mejor jugador de la Euro 88 y a sus 23 años se consagró como una superestrella mundial. Y a pesar de su discretísima temporada en el calcio, solo unos meses después recibiría su primer Balón de Oro, un año en el que Holanda copó el podio con Gullit como Balón de Plata y Frank Rijkaard como Balón de Bronce. Este último, Rijkaard, resultó ser la pieza que faltaba a un engranaje casi perfecto. Y con su llegada y la recuperación de Van Basten, que a efectos prácticos casi debutaba en el equipo, comenzaba una era triunfal del Milán en Europa. El legendario trío de holandeses se unió a una gran base de italianos, comandados por
míticos Franco Baresi, Paolo Maldini, y bajo la batuta de Sacchi, que se hicieron con las Copas de Europa de 1989 y de 1990, venciendo a Steaua de Bucarest y Benfica respectivamente, y dejando un sello inolvidable de fútbol de ocupación de espacios en ataque, de presión adelantada, de defensa en zona y dando un clinic tras otro de cómo tirar fuera de juego. Un equipo adelantado a sus tiempos. A nivel individual, Van Basten siguió mostrando su tremenda clase y al Balón de Oro ya citado del 88 unió los galardones del 89 y del 92. Podemos decir que durante un lustro fue, para muchos, el mejor delantero del planeta. Pero su carrera iba a acabar mucho antes de lo esperado y lo que no pudieron conseguir las defensas más duras lo hicieron las lesiones. Esos malditos tobillos, los mismos que usaba para trotar como un bailarín, acabaron resultando tan virtuosos como frágiles e hicieron que con apenas 28 años llegara el ocaso de su carrera. Ya le habían dado problemas antes, pero en 1992 sufrió una nueva lesión de la que ya pues, nunca se recuperaría. Se perdió prácticamente toda la temporada. Regresó infiltrado para ayudar al Milán en la final de Champions de 1993, que acabaron perdiendo contra el Olympique de Marsella. Nadie lo sabía entonces, pero este partido sería el último de su vida profesional. Van Basten lo intentó por todos los medios, múltiples operaciones, horas y horas de rehabilitación, pero todo fue inútil. Como si de una maldición se tratara, justo en el que debería haber sido el cenit de su etapa como futbolista, su tobillo dijo basta. Así que tras 2 años de intentos de recuperación, tuvo que asumir la realidad más dura para un futbolista. En 1995, con solo 30 años, el Cisne de Utrecht, el Nurellet del Calcio, anunció, tras 2 años sin jugar, su retirada oficial del fútbol profesional. No fue la despedida soñada sobre el césped y marcando un gol decisivo dando el relevo a la siguiente leyenda holandesa como había hecho con el Johan Cruyff, sino una rueda de prensa y con lágrimas en los ojos. A pesar de ser una noticia esperada, pues el mundo del fútbol se conmocionó, como siempre pasa cuando uno de los más grandes pues, se va demasiado pronto. Siempre nos quedará la pregunta de hasta dónde habría llegado Van Basten de no ser por las lesiones. Pero aún sin disfrutar de algunos años buenos que le hubieran podido quedar en las piernas, Van Basten nos dejó en relativamente pocos años un legado gigantesco. Y como no pudimos ver su ocaso, pues siempre nos quedará el recuerdo de un jugador imponente. Fueron muchos goles y muy buenos, incluida una estratosférica chilena con el Ajax, de las mejores que se han visto. Pero si tuviéramos que elegir una imagen para recordarlo, sin duda sería la de esa volea imposible del Olímpico de Múnich que os hemos traído hoy al programa. Qué jugadorazo Van Basten. Y para una generación como la nuestra, Marcos, ¿cómo nos marcó crecer con jugadores de esta clase? Hemos hablado mucho de Jean-Pierre Papin también, por ejemplo. Pero Van Basten era como para los niños hoy puede ser a lo mejor un Mbappé o un Julián Álvarez. ¿Cómo era Van Basten por aquel entonces? Si eras bueno, eras Van Basten. Un poquito mejor que Julián, a lo mejor. Has tirado ahí. No, Tenías que meter la pullita. No, era un pedazo de jugador. Lo veías como un extraterrestre, además, porque, claro, evidentemente no pasó por la Liga Española. Lo veías en un Gran Milán, que además era el ogro del Real Madrid en aquellos años también. Aquel 5-0 inapelable que supuso ya el fin del Madrid de la Quinta. Y era un jugador absolutamente superior que, como comentábamos, ¿no? Se fue probablemente demasiado pronto. Ya no solo fue su retirada, sino también la cantidad de meses que se perdió debido a sus tobillos. Todo héroe tiene un punto débil. El de Marco Van Basten estaba en esas articulaciones. Y fue una pena por un lado, pero por otro, como hemos comentado, ¿no? También podemos decir que mientras lo vimos, pues fue un jugador en plenitud. No vimos a un jugador arrastrarse por el campo, ni muchísimo menos. Correcto. Entonces, bueno, y daba absoluto gusto verlo. Y la verdad, han pasado los años, los físicos se van desarrollando, pero un delantero como Van Basten, yo creo que en cualquier época en la que lo soltaras, sería un mega crack, porque es que lo tenía todo. Correcto. Pues muchas gracias, Marcos, por traernos este auténtico golazo de una auténtica leyenda del fútbol. Nada, un placer, solo por haberlo visionado varias veces, ya merece la pena haber traído el programa, porque la verdad es que da gusto.
Y muchísimas gracias, como siempre, a todos los que estéis al otro lado. Ya sabéis que nos podéis ayudar a apoyar el proyecto siguiéndonos en nuestras diferentes redes sociales, en @cafecarlovich, en Twitter o en X. También en nuestra cuenta de Instagram con el mismo nombre, Café Karlovich. También en nuestra plataforma en YouTube. Ya sabéis, dale likes, follow, compartid, comentad, todo lo que se hace siempre en esos sitios. Y en nuestras plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Evox. Y recordad que esta noche juega el Trinche.